Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el fin. Bueno, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Citlali Morgan en su segmento Por Siempre, siempre presente. Así que bueno, antes de ir con Citlali, vamos a un poquito con la invitación para nuestro evento, el evento de Busco en Ti en Ciudad de México, 30 de septiembre, 1 de octubre, Tu identidad cuenta. Un tema muy trascendental para la vida de nosotros los cristianos creyentes, para la vida de cualquier persona. Lo que es muy básico es tener esa identidad para saber quiénes somos, dónde estamos, por qué estamos, para qué estamos. Y al tener esta identidad ya bien definida, yo creo que es un paso muy grande en alejarnos de esa orfandad e ir adquiriendo la paternidad. Sé que es un proceso y no se llega allí fácil, pero todo depende de nuestros corazones abiertos. Tenemos esta invitación, abramos nuestros corazones. Sé que van a haber muchas más oportunidades. El Padre Misericordioso nos da muchas más oportunidades, pero pues no dejemos pasar el tiempo. Entre más dejamos pasar el tiempo, más consecuencias vamos a tener, más difícil vamos a ver las situaciones. Entonces, este es el momento de que abramos nuestros corazones, de que aceptemos realmente esos llamados que se nos hace y la invitación ya está abierta. 30 de septiembre, 1 de octubre, Ciudad de México. Tu identidad cuenta, toda la información ya está en las redes, formulario de inscripción, cupo limitado. Cualquier duda, pregunta, aclaración, se pueden comunicar con cualquiera de los colaboradores de Busco en Ti. Allí van a tener la respuesta que ustedes están buscando. Así que muchas gracias, los esperamos allí. Citlali, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenos días, Jorge. Buenos días para todos. Pues es un placer estar de nuevo esta semana, este día, para compartir la palabra de Dios y emocionada por lo que Dios va a hacer en ese evento. Y lo vamos a estar recalcando cada semana. Así es que si puedes venir a México, es esta oportunidad. Y para los que estamos aquí en México, pues no nos los podemos perder. Ahí estaremos todos escuchando, aprendiendo, compartiendo y lo que podamos darte, pues de corazón, ahí lo vas a recibir. Bueno, pues sin más, iniciamos este programa. Este tema, yo le puse el poder de perdonar y yo sé que perdonar es un tema muy complicado de acuerdo a cada situación, a cada vivencia, a cada resultado que hemos tenido en nuestro vivir, ¿no? En nuestro crecimiento, en nuestro pasado, en nuestro presente, que influye mucho en nuestro futuro, sin duda alguna. Y como todo, yo siempre voy a iniciar con la palabra, de ahí tomo esta charla entre tú y yo, y si te nace compartirla, yo te invito porque hay mucha gente que necesita escuchar. Escuchar que Dios los ama, escuchar que Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros y todo está en el conocimiento de Él. Entonces yo te invito que si puedes abrir tu Biblia y busques esta porción bíblica, está en Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo del 1 al 7. Esta historia es me encanta hablar de David, me encanta, creo que David tiene mucho que aportar a la vida, tiene mucho ejemplo, tiene mucho de ser un humano de crecimiento y de conocimiento de Dios y me encanta, pero esta historia nos va a mover, estoy segura que nos va a mover, porque a mí me movió y sé que te va a mover a ti también. Y el relato inicia donde Natán reprende a David. Natán, ¿quién es Natán? Es un profeta, es el profeta que era elegido para hablar al pueblo, hablarle a David, donde Dios hablaba por medio de él, ¿no? Y dice el capítulo 1, perdón, el versículo 1 en el capítulo 12 dice, por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Fíjate bien, es una historia, ¿eh? Narrada por el profeta para David por medio de Dios. Dice, había dos hombres en cierta ciudad. Uno era rico y el otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la cunaba como una hija. Cierto día llegó a una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre y la mató y la preparó para su invitado.
O sea, ¿cómo? Eso es un abuso. Sí, entonces David se puso furioso. Fíjate, David entendió que esto estaba mal, que era un abuso, que no era algo justo. Entonces se puso furioso y David contesta, tan cierto como el Señor vive, juro que cualquiera que haga semejante cosa merece la muerte. A David, cuando escuchó este relato, se le hizo tan injusto y dijo que merecía la muerte. Y continúa, dice, debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión. Y allí me voy a detener un poquito. Esta palabra compasión, por no haber tenido compasión el hombre rico, el hombre pobre. O sea, él tenía mucho, pero nunca es suficiente. Y le ve y le quita que tiene poco para quedar bien con su invitado. O sea, dándole placer a su ego, generando una fuente de poder y de aquí yo mando, o sea, aquí yo soy el rey, aquí yo soy el que dirige esto, ¿no? Por sus emociones y demás. Obviamente David entendió esa historia de así como un abuso. Pero aquí no termina esto, aquí sigue. Entonces Natán, o sea, el profeta le vuelve a contestar, le vuelve a decir a David, le dijo a David, tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice, yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl, te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado mucho más. Mucho más impresionante. Te habría dado, o sea, Dios no, para Dios no es suficiente lo que tenemos. Dios nos quiere dar más, pero Él sabe que no estamos listos para recibir. ¿Y por qué pasa esta historia? A mí me impactó cuando recibe este resultado David de que eres tú, ese hombre eres tú, o sea, ese hombre rico que abusó del hombre pobre, ese hombre eres tú. Imagínate, David ya había dado una sentencia de muerte y que pagara 4 veces más a ese hombre pobre. Él mismo se autojuzgó, él mismo se señaló por no estar consciente de lo que había hecho. Y ahorita te voy a contar de dónde viene este relato. Pero esta historia, a pesar de tener tanto tiempo, porque estamos hablando más de 2000 años antes de Cristo, es una historia que se repite y se repite y aún entre tú y yo, o sea, entre nosotros que nos consideramos pues hijos de Dios, cristianos, aún así seguimos participando de esta historia. Y así como David sintió ese enojo, esa frustración por el abuso del hombre rico que le hizo mal al hombre pobre, así sentimos tú y yo, deseándole la muerte a aquellas personas que abusan o que nos dañan o que dañan a esas personas por no tener esa compasión en su corazón. Es una manera muy clara de señalar el daño y que merecen un castigo. Eso sentimos, o sea, cuando alguien nos hace daño, realmente sentimos una frustración. Y a todos nos pasan cosas injustas, a ti, a mí, a todos, a nuestros hijos, a nuestros padres, pero a nuestro ver es muy difícil perdonar. ¿Y por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar si es ley de Dios, ¿no? Pero ¿por qué? Porque sentimos emociones, sentimos frustración, sentimos enojo. Y te voy a dar unos ejemplos donde nos cuesta mucho perdonar. Y es algo que a mí me pasó. Es algo que yo tuve que ir al psicólogo para poder aprender a perdonar. Yo no pude. Yo no pude perdonar. Yo no quise perdonar hasta que entendí algo que tenía que cambiar dentro de mí. Y te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, la infidelidad. Cuando yo viví esta situación de infidelidad en mi matrimonio, fue algo que me costó mucho trabajo razonar, entender, comprender, asumir que era una debilidad humana. Y eso nos puede pasar a cualquiera. Esa infidelidad me lastimó mucho, me quebró. Prácticamente, si no me mató es porque Dios existe y porque me detuvo de su mano, me agarró de su mano y me dijo, tengo un plan para ti. Y obviamente esa infidelidad en un matrimonio lastima toda una familia, toda una sociedad y está muy latente cada momento lo estamos viendo más y más. Y antes decíamos que era la infidelidad nada más de los hombres, ahora las mujeres
participamos de eso y mujeres casadas y lastimamos esa fractura del corazón afecta la integridad y la confianza que sentimos por nuestra pareja y cuesta mucho perdonar por el ego que hay dentro de nosotros. En lo personal, a mí me costó mucho trabajo perdonar por ese ego, por ese egocentrismo que yo sentía dentro de mí, de que yo no podía entender que me habían lastimado de una manera tan grande mi corazón y mi persona. Y a lo mejor, pero a lo mejor, o quizá ya tienes hijos casados y ves que tu hijo está viviendo una situación muy penosa como esa. Pero incluso la infidelidad inicia también a través de los amigos, ¿no? De cuando cuentas algo a tu amigo, consideras esa amistad y de repente ese amigo te traiciona y va y le cuenta a quien sea y traicionó esa confianza que había en ti. Entonces, eso cuesta mucho trabajo perdonar. Otra cosa que también nos cuesta mucho trabajo perdonar es el abandono. Cuando una persona es abandonada, fíjate, se siente menospreciada y ese menosprecio dentro de ella genera una inseguridad que afecta sus emociones y va generando un resentimiento que impide que pueda perdonar esa falta y se vuelve resentida contra cualquier otra circunstancia. Otra cosa que cuesta mucho perdón es el abuso. Así como este hombre rico abusó del hombre pobre, ese poder, esa autoridad, ese abuso físico, ese abuso psicológico, ricos contra pobres, pisotear al prójimo por pensar nada más en nuestra conveniencia. Ese hombre rico solamente pensó en sí. Y David era ese hombre que pensó solamente en sí. ¿Por qué? Porque todo viene a través de esos deseos y esos deseos afectan la seguridad de cualquier estilo de vida. Esos abusos afectan en cualquier estilo de vida. No hay ricos y pobres para no ser afectados. Cualquiera puede recibir este abuso. Y algo muy tremendo que yo veo alrededor de que cuesta mucho perdonar, y hace poquito me tocó ser testigo de eso, en los pleitos entre hermanos, entre familias. Pleitos porque se dicen de cosas, por simples cosas materiales, y no se pueden perdonar. Hermanos que no se pueden perdonar y una familia se fractura. Y eso vamos heredando a nuestros hijos. Son faltas que no creemos que merecen ser perdonadas. Y yo nada más te mencioné algunas, ¿no? O por lo menos nos cuesta mucho trabajo perdonar. ¿Por qué? Porque son cosas injustas que nos van generando enojo, estas frustraciones, estas emociones negativas que van formando un resentimiento en nuestro interior que nos cuesta trabajo decidir perdonar, porque perdonar es una decisión. Y sin duda hay situaciones tan dolorosas en la vida. Yo no digo que no. Yo he recibido personas y he escuchado personas que dicen, es que tú no sabes lo que me hizo. Tú no sabes lo que me hicieron. Es imperdonable. Esas reacciones humanas yo las he sentido y las he visto aquí en mi alrededor, en mi familia, en mis conocidos, en las personas que doy consejería. Y llevarlos a que den el perdón cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque esa falta de perdonar nos ha vuelto muy egoístas. Lo malo de volvernos egoístas es que caemos en ser esas personas malas y no identificamos que caemos en hacer el mal y se va endureciendo nuestro corazón. Pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué nos está sucediendo eso? O sea, ¿por qué nos volvemos egoístas y por qué sin darnos cuenta hacemos esas cosas que nos hicieron? Las hacemos y obviamente son cosas malas, pero no nos damos cuenta. Y te voy a dar ejemplos, ¿eh? Te voy a dar ejemplos. ¿Dónde inicia todo esto? Sí, ya te afectaron, ya te hicieron algo. Yo sé que cuesta trabajo perdonar. Yo sé que tú has vivido situaciones muy dolorosas. A lo mejor ya decidiste perdonar. Yo creí que yo había perdonado y yo no me estaba dando cuenta de que por ese engaño yo había endurecido mi corazón. Entonces yo estaba bien. Yo creí que mi actitud y mi manera de protegerme era sano y correcto y me estaba llevando entre las patas a mis hijos, a mis padres, a mi familia. Lastimé corazones por pensar nada más en mí.
en que ya no me van a hacer daño y me voy a proteger. Y ya lo perdoné, que sea feliz ese hombre, ¿no? Obviamente esa infidelidad nos llevó a un divorcio. Yo me casé muy joven, es el resultado de la inmadurez y la falta de conocimiento y de respeto hacia mis padres. Me trajo una consecuencia y esa consecuencia la pagué muy, muy cara. Lo he contado en otros temas pasados. Y la verdad que entendí cómo me volví tan egoísta, tan enojona. Era una persona muy enojona. Yo llegué a pensar que era una persona neurótica, de tan dañada psicológicamente y emocionalmente. Entonces me costó mucho trabajo perdonar, pero no a mi ex marido, no, no, sino a mí misma. Y empecé a tener deseos de crecimiento, de superación y una forma de decir, yo puedo, yo voy a salir adelante, pero mi corazón estaba endurecido. Entonces empecé a desear dinero, poder, trabajo, riquezas y empecé a desear cosas, cosas en mi mente. Todo empieza a través de un simple pensamiento. O sea, ¿por qué caemos en ese egoísmo? ¿Por qué caemos en hacer el mal y sin darnos cuenta? Porque todo inicia por un simple pensamiento, como le pasó a David. Y ahorita te voy a contar de dónde viene lo que le pasó a David. Entonces, fíjate, ese toque de envidia, obviamente yo me comparaba, yo sabía que mi ex iba a ser feliz con la otra persona y yo sentía envidia, pero eso me comía, me generaba dolor dentro de mí y yo quería más cosas para cubrir ese dolor y una apariencia de que todo iba a estar bien, ¿no? Pero en esa ambición, en esa envidia, en esa acción incorrecta, esa acción mala dentro de mí, obviamente perjudicó a personas que estaban a mi alrededor. Y esas acciones que tú haces perjudican a tus seres más queridos, a tus seres que también necesitan perdonarte, porque no te das cuenta que estás haciéndole un daño y, 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 y tienen que perdonarte por esas acciones. Yo tuve que pedir perdón cuando entendí. El problema es que no sentimos esas ganas de pedir perdón. ¿Por qué? Porque somos egoístas y hacemos el mal sin darnos cuenta. Hacemos lo incorrecto solamente por pensar en nosotros, en mí, en mi carne, en lo que yo merezco. Fíjate, aquí en México hay una frase muy común y se dice muy, muy constantemente, sobre todo cuando laboramos. Es una frase, dice, ladrón que roba ladrón merece 100 años de perdón. Fíjate qué incongruente. Ladrón que roba ladrón merece 100 años de perdón. O sea, si él me roba, yo le puedo robar, total. Ladrón que roba ladrón merece 100 años de perdón. O sea, es una simple forma de autoengañarnos y sentirnos menos mal haciendo el mal. O sea, vamos al relato bíblico de David. David se indignó ante semejante acto de abuso que se cometió al hombre pobre, ¿no? Y sin darse cuenta, obtener conciencia de lo que él mismo hizo. O sea, fíjate, él, de quien estaba hablando el profeta en ese relato, era de David. Y así como a David, tú y yo no nos damos cuenta que nos volvemos estas personas abusivas porque no perdonamos. Y todo porque empieza a través de un pensamiento, una idea que se va volviendo una acción y solamente alimentamos el ego de nosotros para tener o adquirir lo que deseamos, poder o algo que creemos ser merecedores. Entonces, te voy a contar el relato de dónde viene la idea del daño que ocasionó David. Fíjate cómo empieza todo, ¿no? Y esto está en segunda de Samuel, capítulo 11, o sea, antes del 12 que te conté. Es la historia de David y Betsabé. Te la voy a leer toda. En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, o sea, estamos hablando de que David era un hombre de guerra. Todos sabemos que David era un hombre muy valiente que confrontó y ganó ante a un Goliat, un gigante, ¿no? Entonces sabemos que David iba a la guerra y ganaba las guerras, ¿no? Entonces envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y citaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén, perdón. Aquí es donde entra todo en el pensamiento. Una tarde después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama
y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era esa mujer y le dijeron, es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías elitita. Fíjate, aquí le advirtieron a David que era una mujer casada. A él no le importó. Tráiganmela. Si leemos toda la historia, sabemos que David tomó a esta mujer, la embarazó, la regresa y como sabe quién es el esposo, que es un gran hombre fiel y un gran guerrero, pues como no quiso regresar a su casa por luchar, David lo mandó matar. David lo mandó matar, entonces le quitó lo poco que tenía esta mujer, su esposo, el hombre que la cubría y todavía la toma para sí y la embaraza, ¿no? Entonces, todos somos vulnerables como David, que tan solo basta un espacio en nuestra mente para caer en lo mismo que otros hacen para lastimarnos. O sea, David se sintió indignado cuando le contaron la historia. Dijo, merece la muerte. ¿Por qué? Porque sabía que no merecía perdón. Sin embargo, ese hombre abusivo era él. Y así nos pasa a ti y a mí. Nos volvemos esas personas abusivas porque no entendemos o no nos damos espacio para pensar en lo justo y lo correcto ante Dios. Por eso nos cuesta trabajo perdonar, porque en vez de tener cosas positivas, nos nutrimos de cosas que nada más alimentan nuestro ego, lo que queremos, como David deseó esa mujer, porque tenía un espacio después de un día de descanso. Y yo no digo que el descanso sea malo, obviamente el descanso está dado por Dios. Y lo dice en la palabra en Éxodo 35 capítulo 2. Dice, 6 días trabajarás, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Qué importante entender que en nuestros tiempos libres, tú y yo debemos de analizar nuestros pensamientos, qué estamos haciendo con ellos, qué estamos permitiendo que llegue a nuestra mente, a nuestra cabecita para llevarlo a cabo, porque todo inicia en un pensamiento. David vio a esta mujer, la deseó. ¿Por qué? Porque estaba desocupado el Señor, porque había tenido un día de descanso, se levantó y empezó a caminar y ahí salió la idea. Ahí se le sembró la necesidad de ver una mujer ajena a él. Tenía mujeres y esposas e hijos y todo, pero no es suficiente. Y así nos pasa, nunca es suficiente. Y por eso nos cuesta mucho trabajo perdonar, porque nunca es suficiente, porque nos creemos merecedores de todo, creyéndonos que no está mal. ¿Por qué? Porque no entendemos que lo que está bien y está mal está simplemente en las manos de Dios y en el conocimiento de Dios. Y Él nos enseña qué es lo correcto. ¿Cómo? Con la palabra, con mandatos, con ordenanzas, con estatutos, con las historias bíblicas para que aprendamos. Pero ¿qué hacemos con el tiempo de descanso? Si ni siquiera es un día santo. Lo hacemos para divertirnos, que se vale, por supuesto, no está mal, no, el Señor no juzga ni critica eso, pero dice que lo pongamos a Él ante todo, lo busquemos de Él, que honremos su nombre, que sea un día de santidad para alabar a Dios. Y así en el día a día tenemos esos momentos de descansos, estos momentos libres, y ahí estamos nutriendo nuestros pensamientos de cosas del mundo, de vanidades. Ya salió el color de moda, ya salió la película de moda, y está padre. Yo no digo que sea malo. El detalle está que hacemos, nos olvidamos de Dios en esos momentos. ¿Qué pasaría si nosotros nos enfocáramos más en Dios y menos en nosotros? Yo creo que las cosas más graves que estamos viviendo y que tanto nos cuesta perdonar es por ese tanto tiempo que perdemos y nos perdemos en cosas que no son santas a nuestro ver, ni mucho menos ante los ojos de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Y siendo honestos, buscamos de Dios solo cuando lo necesitamos. Yo busqué de Dios cuando más quebrantada estaba, cuando más lastimada estaba, cuando más humillada estaba. Y yo sinceramente no podía perdonar a ese hombre. Y dije, no, no, no. O sea, yo de dientes para afuera dije, lo perdono, que sea feliz. Pero no era cierto. Yo no podía perdonarlo a él. ¿Y sabes por qué? Porque no me perdoné a mí misma. No pude perdonarme a mí misma. Yo creo que el perdón inicia en nosotros mismos. Reconocer nuestras fallas, reconocer que hemos cometido errores, que caímos en la tentación, que fuimos rebeldes, que no hicimos lo correcto. Y de ahí puede iniciar el verdadero perdón. Y ahí es donde empieza el poder del perdón. Fíjate, si entendiéramos que tener un día de reposo es para valorar y conocer más de Dios y su manera de dirigirnos para ser corregidos y nutridos en conciencia para despertar el alma,
más que alimentar el ego y darle el poder a la carne, nuestro mundo sería diferente. ¿No crees? Yo creo que si pudiéramos entender o adquirir conocimiento de Dios en nuestro espacio libre y ser más sanos en nuestra manera de pensar, nos ayudaría a ser más compasivos unos con otros y el perdonar sería más sencillo. Todos necesitamos ser perdonados y el perdón más importante para saber perdonar es entender que primero somos perdonados por Dios, porque tú y yo tenemos una oportunidad cada día y cada día tiene Dios misericordia por ti y por mí. Y perdonarnos nos libera del juicio más fuerte que cualquier ser humano vive. Así como David había puesto un juicio de muerte y de paga 4 veces más de lo que quitó, así nosotros nos libraríamos de ese juicio. El perdonarnos nos da una autoridad y libertad para saber perdonar a los demás. Importante, perdónate. Perdónate a ti, acepta que Dios te perdona, pero que también necesitas perdonar y entender que estamos aquí para corregir el rumbo de nuestra vida y conocer más de Dios y amar como somos amados por Dios. El perdón tiene poder, gente, el poder para corregir tu propia vida, poder para ser conscientes y entender que cualquiera de nosotros comete errores que necesitamos ser perdonados también. Ser perdonados es un acto de amor y de misericordia y así nuestra forma de vivir cambia. Si tú cambias, todo cambia. Es el poder del amor que hace esto. Perdonar tiene el poder de vivir en libertad, pero libertad plena, no en un libertinaje que confunde más y hace dudar del perdón. Una persona que perdona adquiere dominio propio. Es un poder muy grande tener dominio propio. Adquiere seguridad y una promesa muy grande, que es la bendición. Seamos más conscientes y misericordiosos como Cristo fue al pedir perdón al Padre por ti y por mí, que lo juzgamos y lo llevamos a la muerte, ¿no? Y aún así, Él pidió perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Despertemos en conciencia, despertemos en conocimiento para poder ser esas personas como hijos de Dios que podamos pedir perdón por nuestro prójimo, por nosotros mismos, para amarnos, ayudarnos a corregir mutuamente. Yo no voy a cambiar a los que están afuera, definitivamente no. Y sé que hay mucha maldad, pero si en mí quito la maldad y acepto que puedo ser corregida con ese amor y esa misericordia que Dios tiene por mí y por ti, empieza un cambio. Ese cambio empieza en mí, en mi familia. Yo puedo llevar una relación estable con mi esposo. Claro que hay días y momentos y situaciones que nos generan enojo, pero no podemos ir a la ira y mucho menos llevar una vida sin perdón. Y yo quiero invitarte allí donde estás, si puedes cerrar tus ojos en reverencia al Padre, para pedir ese poder de perdonar y recibir esa bendición de parte de Dios y ser más como Cristo. Yo te invito a que cierres tus ojos y hagas esta oración conmigo y dile, Padre, perdónanos. Perdónanos por todas esas fallas, por ese egoísmo, por esa vanidad, por ese juicio que hemos hecho ante nuestro prójimo, porque sí, nos han hecho mal, pero yo también he hecho mal y lo reconozco y en este momento suelto esos males que me han hecho, suelto ese mal que yo he hecho y te pido perdón por el mal que yo he hecho, Señor. Gracias por ese amor y ese perdón y esa misericordia que tienes por mí, Señor. Ayúdanos a reflexionar, a ser más conscientes de ti, aprovechar nuestro tiempo para entender que nuestro tiempo es para conocerte cada día más, para alabarte y honrar tu santo nombre. Gracias por el regalo que nos das, porque siempre estás presente, Padre. Gracias por esta audiencia, gracias por los que te buscan, gracias por los que comparten, gracias porque compartimos tu palabra, Señor. Gracias por bendecirnos tanto, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Pues, gente, esta es mi participación el día de hoy. Espero haberte aportado algo positivo a tu vida y que tú sigas compartiendo algo positivo de tu vida a los que te rodean. Sin más, chao, chao.